Vamos a primero empezar desde el punto de vista de que vamos a dar una plática con referencia a este documento, que es una guía básica para autoconstrucción de vivienda segura. Es un documento que está a la mano de todos, no tiene derechos de autor, entonces aquí prácticamente viene lo que es las concepciones básicas para el desarrollo de una vivienda segura. Aunque es dentro de la República Mexicana, también aplica prácticamente a nivel mundial. Aquí viene un poco del INSE, yo me lo voy a brincar, pero si se dan cuenta, pues viene desde requisitos y recomendaciones administrativas hasta lo que vienen las losas de concreto. Yo voy a comentar prácticamente todos sus inconvenientes y todo lo que se desenvuelve después de este documento. O sea, este documento no es ya la totalidad de las recomendaciones. Entonces, en esta guía básica, y yo ahí agrego básica, se describen las recomendaciones para el diseño y construcción de las viviendas. Siempre es bueno considerar o tener en cuenta hasta qué límites o qué alcances tiene el documento. En este momento el documento nos dice va a ser hasta 2 niveles, o sea, viviendas de 2 niveles, para garantizar que sean seguras, habitables, accesibles, de fácil mantenimiento y reparación dentro de un entorno urbano, suburbano y rural. El documento brinda recomendaciones aplicables a las regiones del país con mayor peligro ante fenómenos geológicos e hidrometeorológicos, especialmente sismos, huracanes y vientos, con el propósito de proporcionar información clara y adaptable a cada región. De nuevo, este documento no es solamente para México, o sea, estos lineamientos deberían de seguirlos pues prácticamente en todos los países, no nada más de América Latina, sino en general. Son recomendaciones dentro de la ingeniería. Recomendaciones administrativas. Eh, Hay que sacar licencia, hay que sacar permiso de construcción o hay que decirle a la autoridad, oye, gobierno, en el país en el que estemos, voy a hacer este tipo de construcción en este lugar que necesito, ¿sí? Entonces, regularmente el primer paso para la construcción de una vivienda es tramitar una licencia o permiso de construcción ante las autoridades municipales. En el caso de México, que existen municipios, existen estados y existe la federación. Entre otros requisitos administrativos, para lo cual se solicita contar con planos y memoria de cálculo elaborados por un arquitecto o ingeniero. Desde luego, por ejemplo, ahora, si nosotros vamos a hacer autoconstrucción, entonces nosotros no fuimos con un arquitecto o un ingeniero. Entonces nosotros no tenemos planos ni tenemos memoria de cálculo. Nosotros debemos de ir con la autoridad y decirle, oye, es que yo voy a hacer una autoconstrucción. Si tú me estás pidiendo un plano, bueno, lo puedo entregar el plano en una hoja de máquina, en una hoja de cuaderno o en otra forma. Regularmente, en donde ustedes vayan, a la institución que vayan, ahí van a tener a personas que estén trabajando para darles asesoría y tal vez ellos digan, ah, no importa, tráeme el documento, tráeme esto, tráemelo a mano alzada, o sea, en una hoja de máquina, y ya aquí nosotros lo digitalizamos, por el proceso administrativo te vamos a cobrar tanto, una cuota de recuperación de tanto. Entonces, ya dependerá del país y dependerá de cómo estén ustedes ahí en sus municipios dentro de México y en sus viviendas dentro de cualquier otro país. Lo que sí es que se le debe de avisar a la autoridad. En caso de formar parte de un programa de apoyo para construcción de vivienda, se recomienda acercarse a la autoridad municipal e informar sobre las características de la edificación, presentando al menos la siguiente información. Entonces, aquí vamos a entrar en esto. La ubicación de la edificación. Aquí, ubicación de la edificación. Pues un ingeniero diría, ah, no, pues yo voy a poner un punto GPS para que esté referenciado dentro de lo que es el mundo, ¿va?
Pero si soy una persona de a pie, yo pudiera decir, ¿sabes qué? Está en tal colonia, es tal número, hay tales calles, está entre esta calle y esta calle. O si nosotros tenemos escriturado el predio, podemos sacarle una copia a la escritura y llevar esa copia para decirle, pues mira, está aquí, en esta ubicación específica. Ahora, nosotros debemos de preguntar a la autoridad sobre la pertinencia de construir en el sitio seleccionado y, de ser posible, recibir un oficio que incluya la respuesta. O sea, tenemos que ir nosotros y decirle, ¿sabes qué? Yo tengo el predio aquí. Y ellos nos tienen que decir, si te autorizamos que construyas ahí o no te autorizamos. ¿Por qué? Porque puede existir un riesgo, por ejemplo, de que haya un deslave, de que haya una inundación, de que un río desborde, de esto, del otro. Y si es así, nosotros deberíamos de pedir un oficio por escrito en donde nos dijeran por qué sí podemos o por qué no podemos construir ahí. Al ser una autoconstrucción, la responsabilidad recae en la persona que es dueña de la construcción y en la autoridad a la que ustedes le dijeron que iban a construir ahí. Por eso es importante, ¿sí? Ahora, el dibujo de la vivienda. Se debe de dibujar indicando con claridad la ubicación de los muros, su espesor, así como el material y criterio que se empleará para construirlos. Y el tercero, indicar el tipo de techo que se usará en la vivienda, ya sea ligero, de lámina, de teja o de cualquier otro tipo, que sea ligero, o con base en losa de concreto, ya sea maciza, ya sea de billete de bovedilla o cualquier otro tipo de concreto que se use. Vamos a revisar primero las condiciones del entorno. Yo ya sé dónde está mi predio. Ahora, es muy importante que ustedes vean esto antes de comprar el terreno. Inundaciones. El fenómeno puede ser causado por lluvias torrenciales o desbordamientos de ríos, canales, presas u otros cuerpos de agua. Esto es importante porque ha habido ya varios casos en donde las presas rebasan su capacidad, se ven vencidas e inundan incluso pueblos enteros que están aguas abajo. Entonces es importante también ver eso. Aquí hay un dibujito en donde dice zona de riesgo, cauces de ríos, incluso ríos que han estado secos muchos años. Y aquí dice zona segura en alto. Normalmente, cuando se ve un caudal, se ve agua que está corriendo, pero también se ve un deslave hasta cierta altura, en donde nos dice que el río ha alcanzado esas alturas en determinadas lluvias, ¿sí? Entonces, estas casas de aquí se encuentran dentro del riesgo no solo de inundación, sino que de que se lleve las casas, ¿sí? Entonces, una inundación también puede causar deterioro y debilitamiento de los materiales, y si existe humedad constante del terreno, aunque el agua no entre a la vivienda. Entonces, no solo puede generar que se lleve las casas o que se lleve la gente o que la ahogue, sino que también la humedad puede subir y se puede generar ahí cierta transminación o que la pintura se empieza a descarapelar, y ese descarapelamiento de la pintura podría generar incluso problemas en los ocupantes, problemas respiratorios o de algún otro tipo. Entonces, ¿cómo evitar esto? Pues construyendo lejos de los caudales. ¿Cuánto? Pues aproximadamente 100 metros, lejos de cualquier arroyo, río o cualquier otra zona con peligro de humedad o inundación. Al menos 100 metros. Ahora,
Si la corriente es muy fuerte, puede erosionar el terreno de cimentación y el material de los muros puede también deteriorarse y hacer que la vivienda tenga este tipo de fallas que es por hundimiento. Ha habido edificios que incluso por este tipo de fallas se voltean completamente, ¿sí? Los hundimientos del terreno son un poquito más difíciles de predecir porque son causados por condiciones, ya sea de que la cimentación es inadecuada o de que en el suelo puedan existir ya sea cavernas o mantos freáticos que se drenaron y que al drenarse dejaron ahí huecos. Entonces, el problema de hundimientos generalmente se presenta en terrenos blandos donde el peso concentrado de la construcción deforma el suelo con el paso del tiempo, meses o años. Entonces, si nosotros tenemos una construcción en un suelo que es compresible o que es expandible, lo que son las arcillas colapsables y las arcillas expandibles, en la Ciudad de México se tienen lo que son las compresibles, existe un movimiento dentro del suelo que produce fallas en la estructura. Esas fallas pueden tener un riesgo de colapso o no, ¿sí? Eso ya después lo tendría que revisar ahora sí un ingeniero, un arquitecto. Entonces, ¿cómo sabemos si se producen este tipo de problemas? De nuevo, si nosotros no somos técnicos, nos metemos a las noticias y le ponemos problemas de hundimientos en casas, habitación o problemas de hundimientos en edificios, ponemos la zona en donde queremos construir y ahí vamos a tener una percepción más o menos de si es factible o no construir en esas zonas. Se pueden presentar en terreno firme cuando hay huecos o cavernas bajo la construcción, ya sean naturales o hechas por actividad humana. También pueden existir deslizamientos de laderas de cerros. Por ejemplo, en lo que es Baja California, en lo que es Monterrey, se han dado este tipo de problemas. De nuevo, no solo en autoconstrucción, en casas de 4 o 5 niveles, incluso residencias. Entonces, el deslizamiento se puede producir ya sea por un sismo, por lluvias o por el sobrepeso de las construcciones. Aquí en determinado tiempo no existía nada, llegamos nosotros, construimos un edificio, se produce una falla y esa falla hace que se deslice el terreno y que se lleve la construcción con todo y la ladera. Ahora, el terreno muy inclinados. Si el terreno está muy inclinado, se necesita un arquitecto o un ingeniero civil y ellos determinarán si es posible construir la vivienda sin riesgo, diseñar el sistema de agua y drenaje, así como planear las excavaciones, los rellenos o los muros de contención de tierra, si se necesitan. Entonces, la inclinación se mide como la pendiente del terreno para obtenerla entre los puntos 1 y 2. Se mide la distancia horizontal y la vertical. Ahora, lo debe medir un arquitecto, un ingeniero o un albañil experto. Aquí, si lo mide un albañil experto, pues tendría que usar, por ejemplo, una manguera de nivel para sacar los niveles. Y pues podría sacar aquí tal vez con una cinta a la distancia. Si ya es un ingeniero, un arquitecto, un topógrafo, tal vez podrían utilizar una estación total o alguna herramienta un poquito más, llamémosle precisa, ¿sí? Ahora, aquí es donde empiezan las matemáticas, que no nos gusta la mayoría. La pendiente es un número que relaciona lo que se eleva contra lo que se avanza. Entonces es la relación de elevación entre distancia horizontal. Entonces,
En matemáticas, en una línea recta, por ejemplo, la nombramos como m. Aquí pues se puso un ejemplo. Se divide la altura b, esta altura, entre la distancia horizontal a, y se multiplica por 100 para pasarla a porcentaje. Por ejemplo, si a son 25 metros y b 3.5 metros, entonces la pendiente sería 3.5 metros, que es la vertical, entre 25 metros, que es la horizontal, por 100, y daría 14% de pendiente, ¿sí? Inconvenientes. Pues esta es una guía básica y no me dice cómo medirlo, nada más me dice cómo hacer el cálculo matemático, y sinceramente nosotros lo que queremos saber es cómo medirlo. ¿Cómo se puede medir? De nuevo les digo, con una manguera de nivel lo pueden hacer si la altura no es muy pronunciada. Si son 3.5 metros, pues allá van a empezar a tener dificultades, pero pues se pueden dar una idea. Entonces, aquí nos dice una recomendación. Se recomienda construir en terrenos horizontales o con pendientes menores al 10%, o sea que esto de 10%. Si es mayor a 20%, necesitas un ingeniero o arquitecto que revise el proyecto. Ahora, después de que ya vemos dónde podemos construir, dónde no, tenemos que hacer un proyecto de construcción. Dentro del desarrollo urbano de cualquier país, existe algo que se llama COS y CUS. Ahorita no se los voy a definir, pero más o menos habla de, dependiendo de la zona, cuánta área de mi predio puedo construir. Entonces, aproximadamente el 20% para una casa pequeña tiene que quedarse sin construir. ¿Qué es sin construir? Pues sin ningún sistema de piso, que se vea de aquí el cielo, ¿sí? Que si hay muros está bien, pero que se vea el cielo, ¿va? Entonces, aproximadamente el 20% se tiene que dejar sin ningún tipo de techo o sistema de piso. Yo les diría dejen el 25%, o sea, no dejen el 20% porque tiene que ver con el tamaño del predio. Y de ese porcentaje, al menos el 15% tiene que ser área verde. ¿Qué es? O sea, llamémosle, si yo tengo un predio, por ejemplo, de 100 metros cuadrados, que ya es un predio bastante grande. Si yo tengo un predio de 100 metros cuadrados, entonces al menos 20 metros cuadrados tienen que estar sin techar, ¿sí? Y al menos 15 metros cuadrados tienen que ser área verde. ¿Qué es área verde? Tiene que haber jardín, tiene que haber césped, zacate, como lo llamen, o tiene que haber árboles. El 15% puede estar dentro del 20%, o sea, dentro de los 20 metros cuadrados que no están techados. Entonces prácticamente ustedes del terreno total solo pueden construir el 80%, ¿sí? Entonces, en primer lugar, se debe tener una buena planificación sobre los espacios y la función que cumplirán para la vida de la familia. Tomar en cuenta el ancho de los muros. Por lo general los muros son de 12, 15 centímetros, hay quien los pone de 20 centímetros, hay muros que son de hasta 40 centímetros, 60 centímetros, dependiendo de la construcción que se vaya a hacer, ¿sí? Pero 15 es el básico. Durante el desarrollo del proyecto es básica la participación activa del beneficiario. Obviamente, si estamos haciendo autoconstrucción, pues el beneficiario es el que va a construir y es el propietario. Entonces, pues obviamente ellos van a hacer lo que es la distribución de cuartos. Pero si ustedes no son arquitectos, si no son ingenieros, pues es un poquito difícil hacerla. Y por eso viene esta prácticamente lámina con un poquito de ayuda.
El tamaño de puertas y pasillos. Las puertas es de 90 centímetros y el pasillo y de escalera es de 90 centímetros mínimo. ¿De qué estamos hablando? Del ancho, ¿sí? Del ancho de las puertas y del ancho de los pasillos. Ahora, si algún albañil o alguna persona que está de la construcción ve este documento, pues diría, pues no es cierto, todas las puertas no son de 90 centímetros. Hay de 80, hay de 75, hay de 70, hay de 1,20, o sea, hay puertas de muchos tamaños. 90 centímetros por lo general es la puerta principal. Y si todavía aquí escucha un albañil, pues un albañil diría, y no se deja de 90 centímetros a construirla, se tiene que dejar de 92 por el marco, para acomodarla, para esto, para el otro. Se tiene que dejar una cierta holgura. Ya hablaré yo un poquito de eso, de las holguras que existen dentro de lo que es la planeación, dentro de un proyecto ingenieril, porque realmente las cosas no se dejan exactas porque si no, no encajan. Entonces, una ventana generalmente tiene 1.2 metros de ancho, 1.4, 1 metro, 60 centímetros de ancho. Varía la altura, 1 metro, 1.10, 40 centímetros. Ahora, todas las habitaciones deben de tener ventana al exterior o a un patio y contar con ventilación e iluminación adecuadas. Aquí se van a tener un poquito de problemas. ¿Por qué? Porque pues aquí me ponen este predio en donde aquí está la puerta principal por donde voy a entrar y acá ponen ventanas, ¿sí? Y qué padre, pero qué tal si tengo vecino de este lado y vecino de este lado, pues ya aquí no puedo poner ventanas. Y por lo general, el frente es más chico que el fondo, ¿sí? Entre más frente tenga un predio, más caro va a ser, ¿sí? Tanto para comprar el predio como para hacer la fachada. Entonces, por lo general los predios que compren van a tener más fondo y a menos que estén en una esquina, pues no van a poder poner ventanas en estos lados. Ahora, hay que tener al menos un baño completo y el baño sí debe de ir ventilado, ¿sí? Por malos olores, por la humedad, para que no se generen hongos, por muchas razones. Ahora, una recámara, obviamente con recámara estamos hablando de para dormir, una cocina y una estancia comedor, ¿sí? Ahora, voy a cerrar con esta lámina. Ya después de dónde puedo construir, dónde no puedo construir, de, oye, las medidas que tienen que poner en las recámaras y todo eso, las medidas de las puertas y todo eso, ahora entra el problema de, bueno, ¿y qué va a pasar en caso de que se produzca un sismo? Aquí viene muy básico. En los muros, una vivienda segura debe contar con una cantidad suficiente de muros a lo largo y a lo ancho de la edificación. Así, cuando ocurra un sismo, estos muros resistirán las fuerzas extraordinarias que se produzcan en todas las direcciones. Una cantidad suficiente, pues, ¿cuántos, no? Soy inexperto y me dicen una cantidad suficiente, pues imagínense. Se supondría que la autoridad debería de poner personas que asesoraran, ¿sí? Ahorita nosotros nos estamos metiendo en ese papel sin ser autoridad, sin ser contratados y sin nada, porque vemos un riesgo prácticamente inminente en lo que se está produciendo y en lo que se ha producido durante ya toda la vida. Entonces, la falta de muros en una dirección debilita la vivienda, de tal manera que cuando ocurra un temblor tendrá riesgo de colapsarse. Por lo general, ponen pocos muros en este sentido, que le llamamos nosotros sentido corto, ¿sí? Por lo general. Es raro que, como esta imagen, pongan los muros
en el lado corto y no pongan muros en el lado largo. De nuevo, ¿por qué? Porque la mayoría de los terrenos que van a comprar van a tener un frente más pequeño que un fondo, ¿sí? Entonces no van a poder poner ventanas ni puertas aquí, ni ventanas ni puertas acá. Entonces, por lo general, lo que falla es que ponen menos muros en el sentido corto, ¿va? Entonces, esta imagen es como que está bonita para ejemplificar, pero dentro de la práctica está irracional, o sea, eso es raro que pase. Si les llegara a pasar esto, es porque compraron un predio más grande de lo que van a construir, ¿va? Ahora, en una casa de varios niveles, todos los muros deben estar alineados. Los de arriba se deben apoyar directamente sobre los muros de abajo. Si no se cumple con esto, la vivienda corre riesgo de sufrir daños. Aquí, los muros de arriba deben estar apoyados en los muros de abajo. Todos los muros, digamos, en esencia deberían de bajar hasta el suelo, ¿va? Entonces, si ustedes tienen muros que no están apoyando abajo, ya necesitan un sistema de piso especial y ya necesitarían un ingeniero. No nada más en la fachada, también muros intermedios. Si ustedes tienen muros arriba que no estén apoyando en muros abajo, también corren riesgo de un posible colapso. Y ya por último, las losas. La losa debe ser continua, tener el mismo espesor, sin huecos muy grandes, de preferencia que solo exista el hueco de las escaleras. Es decir, que no ocupen más de la quinta parte de su área total. Aquí, está bien que digan la quinta parte es aproximadamente el 20%, sin embargo, dentro de las condiciones de regularidad, no nos dejan más del 10%, ¿sí? Entonces, yo le bajaría aquí de la quinta parte de su área total a prácticamente un décimo del área total, ¿sí? Que prácticamente nada más son las escaleras. Los huecos nada más no deben de tener las escaleras. Si ustedes quieren tener una doble altura, ya sea en la sala, o en el comedor, o en la cocina, o en otro lado, ahí ya sí se requiere un diseño especial de un ingeniero o de un arquitecto que tenga nociones de ingeniería. O cuando ustedes contraten al arquitecto, el arquitecto va a decir, ¿sabes qué? Yo sí puedo diseñar esto. O ¿sabes qué? Yo no puedo diseñarlo. Necesito subcontratar a un ingeniero para que él diseñe el proyecto estructural y luego ya cotejarlo con mi proyecto arquitectónico. Ahora, debe estar armada con varillas de acero estructural, que el plano indique, y amarradas a castillos y cadenas. De nuevo, ¿cuál plano estructural si estoy haciendo autoconstrucción? Vamos a ver más adelante el acero que deben de tener las losas, pero en principio toda la varilla debe de estar amarrada a castillos y lo que son cadenas o lo que son dalas, ¿sí? Y del mismo modo que los muros, las losas no deben de estar a diferentes niveles, ya que si esto ocurre, la vivienda corre más riesgo de daño severo ante un sismo. Entonces, si las losas están al mismo nivel, palomita. Si las losas están a diferente nivel, lo que podría pasar es que esta losa corte a este muro y esta losa sea la que se caiga sobre de esta. No solamente en proyectos individuales, sino también, por ejemplo, si nosotros tenemos una casa habitación y al lado construyen otra en donde tenga diferente altura de entrepiso, podrían producirse ahí fallas por choques entre viviendas. Entonces, cuando se construye una vivienda en zona sísmica, que prácticamente toda la zona sísmica nada más se define en baja sismicidad, alta sismicidad, media sismicidad, y eso luego se define con coeficientes. Entonces,
Todas las casas deben de tener una separación mínima entre ellas, y no solo las casas, también las estructuras. Pues hasta aquí le dejo y nos vemos hasta la próxima y muchas gracias, saludos.